Lucas. Dios bendiga una vez más el grupo Alabanza. ¿Qué deseamos para ellos? Sí, amén, aleluya. Y asimismo a los músicos que estuvieron tomando la participación el día viernes, nuestra vigilia, grupo norteño. Gloria a Dios. Estaba yo temiendo que nos fueran a dejar la mitad del culto, pero no. Me fui primero que ellos, yo fui antes de las 12 porque teníamos que madrugar el sábado para Tucson. Pero gracias a Dios por los hermanos Delgado, por los jóvenes Mendívil. Aleluya. ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? A los predicadores, Dios les bendiga también. A nuestro hermano Alberto Correa, argentino, que ya es amigo de esta congregación de muchos años. El hermano Dani Junior y también nuestro hermano Neftalí Patena, que estuvieron sirviendo a la mesa este viernes. Bendito el Señor. Amén, hermanos. Vamos a leer una porción de la Escritura. Si no trae Biblia, acérquese con alguien. Y si no, pues aquí en el proyector, hermanos, también las pantallas, ahí puede usted ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Estaremos leyendo una porción, hermanos, de 14 versículos hasta el versículo 50, y lo hacemos con la intención, hermanos, de que usted se edifique también en la lectura. Quizá a veces se nos va la semana, no abrimos la Biblia más cuando venimos al templo, pero hay que aprovechar estos momentos, hermanos, en los cuales nos venimos a deleitar en la presencia del Señor. Antes de las 12, 5 para las 12, 10 para las 12, vayan acercándose los músicos también para despedir este culto a tiempo. Aleluya. Si estamos ahí, hermano, confirme con amén. Dice el 36, para la honra y gloria del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo han enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén y amén. Así dando gloria a Dios, hermanos, póngase cómodos en sus lugares. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Hemos venido, hermanos, para alabar al Señor, pero también para meditar en su palabra. Y en este día vamos a un poquito a exponer acerca, hermanos, de un tema que le hemos llamado el peligro de la ingratitud. Qué importante, hermanos, es que esto se cultive en los hijos de Dios. En el mundo es muy común ver la ingratitud que se mueve por ahí en el mundo. Quizá muchos de nosotros nos movimos en ese ambiente por muchos años hasta que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio el entendimiento, y nos damos cuenta, hermanos, que al Señor hay que agradecerle siempre con todo nuestro corazón. No nomás a Él, sino también a sus hermanos, sus hermanas, nuestros que cada día convivimos, a todos nuestros familiares, a la gente que tenemos la oportunidad de relacionar. Debemos de ser gente agradecida, hermanos, porque esto es agradable delante de Dios nuestro Señor. Aquí hay una definición de la palabra ingratitud. Dice el diccionario de la lengua española: es el olvido de o el pobre agradecimiento por la bondad recibida.
También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene o lo que se ha recibido. Aleluya. Gloria a Dios. Son palabras, son términos muy comunes, escuchamos de continuo. Las madres en su momento, en su tristeza, en su frustración o quizás hasta en su coraje, le llaman a los hijos malagradecidos cuando miran una mala acción en nosotros o los que tuvimos nuestros padres en su momento. Gloria a Dios. Pero aquí en la palabra del Señor, hermanos, hay una vasta enseñanza para que no caigamos en esa situación. Debemos los hijos agradecer a los padres su sacrificio, su esfuerzo, su entrega, lo de cada día hacen para poder sacar el hogar adelante. Debemos agradecerle a nuestros hermanos que están cada día preparándose también para lo mejor en la iglesia del Señor, sean los músicos, sean las panderistas y por qué no aún los expositores, los predicadores. Esto es un trabajo de equipo, la gente que está allá afuera en este momento atendiendo también las necesidades, preparando quizá por ahí unos alimentos, cuidando la propiedad, cuidando a nuestros niños ahí en sus clases. Hermanos, tiene que haber una actitud de gratitud para ellos, una actitud, hermanos, de agradecimiento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Hay bendición cuando somos agradecidos. Es una siembra permanente que hacemos también, que a su tiempo vamos a cosechar, porque no siempre vamos a estar como hijos de familia. Vamos a crecer, los buenos, los que están ahorita creciendo, ¿verdad? Nosotros ya vamos en otra etapa de la vida, pero van a crecer, van a llegar el día que sean padres de familia y van a desear precisamente tener unos hijos agradecidos. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Gloria a Dios. De la misma forma el Señor, Él espera cosas grandes de nosotros, hermanos. El Señor espera que siempre le sepamos corresponder en todo lo que está a nuestro alcance, porque el Señor, hermanos, es un Dios bueno y maravilloso, es un Dios lleno de misericordia, el cual es digno que nosotros tengamos siempre una buena actitud hacia Él. Lo que esté a nuestro alcance, el Señor, hermanos, lo prospera, lo multiplica de manera que puede llegar hasta allá, hasta su misma presencia, al trono de su gracia, porque el Señor no deja pasar nada, como lo vemos aquí en esta parte de la Escritura, que da testimonio, no nomás Lucas, también Mateo y Marcos da testimonio de este acontecimiento. No es una parábola, no es una metáfora, no es una historia de la imaginación, fue un hecho real con testigos, hermanos. Toda Escritura, hermanos, requiere para que tenga su fidelidad al apego de los acontecimientos, es necesario que lleve dos testigos, y dice la Escritura en tiempo antiguo que todo negocio conste delante de dos testigos, y de estos testigos no nomás Lucas, sino también Mateo y Marcos, que hablan acerca de aquella mujer en la casa de ese Simón el fariseo. ¿Quién era Simón el fariseo, mis hermanos? Era un personaje de la época del Señor, el cual abrió las puertas de su casa para recibir al divino maestro. Qué hermoso es cuando el Señor llegó a nuestras vidas, hermanos. Amén. Qué hermoso es, hermanos, cuando el Señor vino a cambiar el rumbo de nuestra familia, y que por su misericordia estamos no tan solamente, hermanos, este día aquí en este lugar, sino que estamos en su camino. Aleluya. Por las familias que nos acompañan el día de hoy, las personas que son familias o amistades nuestras, les digo que están en un buen lugar, porque aquí lo único que va a escuchar usted es predicación de la palabra de Dios. Es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es confirmado por su Santo Espíritu, mis hermanos. Aleluya. Dice la palabra de Dios que vino uno de los fariseos y rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya. Ahí estaba una mujer, hermanos, que la Biblia la describe como una mujer pecadora. Quizá como algunos de nosotros en su tiempo éramos gente que caminábamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, y en nuestra ignorancia ofendimos a Dios de una forma o de otra. Algunos de una poca cantidad, otros en una mayor cantidad de pecado, pero de una manera u otra el Señor, hermano, nos encontró en el camino, y esta mujer se allegó a donde el Señor. Allí estaba, hermanos, el Señor comiendo a la mesa con este hombre, Simón el fariseo. Creo que la historia es conocida, pero quise tomarla de base para desprender lo demás que tenemos dentro de este tema. Y dice que traía un alabastro de perfume. Un alabastro es una medida
una medida, hermanos, de la cual tenía en su interior el perfume de lo más costoso que existía en su tiempo. Tenía un costo de 300 denarios esa medida de perfume, y en su equivalencia, según la tabla de equivalencias, en el tiempo actual estaremos hablando de entre 35 y 50 mil dólares, hermano. Era un dinero que esta mujer quizá había ahorrado por su vida, era quizá un patrimonio que tenía para su descendencia, era un ahorro para cuando fuera ya mayor, hermanos. Pero cuando el Señor vino y se manifestó a su vida, ella se entregó con todo, gloria a Dios, no tan solamente de palabra, sino también de hecho, aleluya. Qué difícil es a veces desprendernos de lo que tanto nos cuesta o de lo que tanto apreciamos, pero cuando hemos venido al Señor, hermanos, todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra mente, todos nuestros bienes, todo lo que está a nuestro alcance, hermanos, nos desprendemos de ello de una manera voluntaria, porque sabemos que en una forma, hermanos, así tan pequeña, podemos agradecerle al Señor lo mucho que hace por nosotros y por nuestra familia. Aquella mujer, hermanos, se desprendió de ese patrimonio tan grande. Y fíjense por un momento nomás lo que son 35 mil dólares, hermanos. Quiero que hasta para contarlos, mayormente en billetes de a uno, se tarda un rato uno para poder contar 35 mil dólares. Pero ella no le pesó, sino que antes se desprendió aquello. Y ayer, mis hermanos, ella allá a los pies del maestro empezó a derramar sus lágrimas y a perfumar los pies del maestro con aquel alabastro de perfume. Yo estoy seguro que los que hemos venido el día de hoy hemos venido con un buen perfume en nuestro corazón. Yo creo que dejamos los compromisos, dejamos los pendientes de este día por venir a darle a un Señor un tiempecito de nuestra vida, de lo mucho que nos dio esta semana. Venimos y le ofrendamos al Señor nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestros dineros, y nada de eso, hermanos. El Señor es diferente con lo que usted hace. El Señor todo lo toma en cuenta, aún lo que usted hace en secreto, hermanos, el Señor lo recompensa, dice, en público. Así que no tema usted, hermanos, de pronto que nadie lo felicita, que nadie le agradece, que nadie lo tome en cuenta. Con que el Señor nos tome en cuenta, mis hermanos, lo poquito que hacemos, eso es suficiente para que le demos la gloria, le demos la honra, la alabanza, la adoración a su bendito nombre, aleluya. Sigue diciendo la historia que estando detrás de él a sus pies llorando, estoy en el 38, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con aquel perfume. Y cuando vio esto el fariseo que se había convidado, dijo para sí: si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Maestro, aleluya. Aquí viene, hermanos, el punto en el cual el Señor quiere meternos siempre en la consideración de las cosas que vemos alrededor nuestro. Todos podemos caer, hermanos, en una situación de aquel hombre fariseo, de aquel hombre Simón. Podemos juzgar a la ligera, porque vemos nomás las cosas, hermanos, que están delante de nuestros ojos. Pero el que conoce los corazones, el que los escudriña, aún, hermanos, que los manifiesta lo oculto del hombre, hermanos, ahí está declarando la intención de esta mujer. Por eso le dice: una cosa tengo que decirte. ¿Cuántos queremos que el Señor nos diga una cosa el día de hoy? Aleluya. De lo mucho que se hable, aunque sea una cosa que caiga en nuestro corazoncito, va a llevar fruto a su tiempo. Tenga la seguridad, no la palabra de este hombre, la palabra de Dios nuestro Señor, que no vuelve vacía. Por eso sigue hablando el divino maestro. Un acreedor tenía dos deudores. A él uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Aleluya. Amén. Aquel hombre no era un ignorante, hermanos, no era ignorante de la ley. El fariseísmo, hermanos, era el punto extremo en el tiempo del Señor de la religión, hermanos, de los más apegados a la letra, a la ley de Moisés. Y por esa razón, con toda libertad le contestó al Señor: pues ciertamente al que le perdonó más, amaría más al Señor. Y la respuesta del divino maestro fue: rectamente has juzgado. Aleluya. Qué importante es, hermanos, que nuestros juicios sean con rectitud, ponerlo en balance.
casa, hermanos. No sabemos los hermanos que el día de hoy no vinieron, quizás estén fuera de la ciudad, quizá por ahí les tocó trabajar, por ahí algunos este día domingo, quizá otros por ahí estén enfermitos, por alguna situación u otra. Nuestra obligación es orar por ellos, hermanos. No pensar solamente, pues no vinieron por esto o por lo otro, o sabrá Dios dónde anden. Hermanos, gloria a Dios, el Señor sabe todas las cosas. Y cuando usted y yo nos conducimos de esa manera, hermanos, así, sin hacer juicios a la ligera, el Señor automáticamente revierte esa forma de ser nuestra en una grande bendición. ¿Cuántos aquí no queremos ser bendecidos, hermanos? Aleluya. Todos deseamos la bendición de Dios nuestro Señor. Por eso estamos aquí en esta mañana. Y sigue diciendo, y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y ni ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo a Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, a saber de la mujer. Y luego dice el por qué, hermanos. Lea conmigo esta frase, es importante. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dice: tus pecados te son perdonados. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mire qué tremenda bendición aquel día, no tan solo para la mujer, sino para los que estaban allí, escuchar esa enseñanza de los labios benditos del divino maestro. Ahí estaba el Señor hablándole, mis hermanos, ahí con cosas reales, cosas que se presentaban en el caminar de su ministerio. A aquella mujer se le perdonó mucho, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Mas al que poco, pues poco. No sé qué tan poquito le ha perdonado el Señor a usted, aleluya, pero a mí el Señor me ha perdonado mucho, mis hermanos, de manera que yo no tuviera que estar ya en este mundo, hermanos, por su misericordia, que estamos todavía en pie, mucho menos estar al frente de una iglesia tan preciosa, donde hay almas, hermanos, que costaron la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor me ha dado una familia, me ha dado, hermanos, una estabilidad. Podemos día tras día levantarnos, abrir nuestros ojos con todo el funcionamiento normal de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y ahorita, por la etapa, mis hermanos, en que estoy pasando y por las experiencias que tuve recientemente, ya no me paro como antes como resorte. No voy a confundir con resortes, paz de Cristo. Porque cuando uno joven se levanta y avienta lo que tiene alrededor y sale corriendo a alistarse a la regadera o ahí a prepararse algo. Ahorita ya se la piensa uno, se espera, según el consejo, mis hermanos, los médicos, espera unos segundos para poder nivelarse, que la sangre, hermanos, tome su corriente normal y ya empieza a caminar. No sé cuántos han escuchado a veces que me paro y me siento hasta mareado. Hermanos, pues es natural en las etapas de la vida, que bien, ya no es la misma situación, pero aún sin embargo, el ponernos en pie, hermanos, es una grande bendición. Pero más aún, hermanos, tener al Señor de nuestro lado, esperando imitar sus misericordias, que dice, son nuevas cada mañana. Podemos, hermanos, abrir nuestros ojos, salir a la ventana, salir afuera al patio, salir para nuestros trabajos y darle gracias a Dios porque tenemos ese ánimo, tenemos esa energía para poder hacer lo que es día en ese día el Señor determine para darnos la oportunidad a cada uno. Por esa razón, aquella mujer, hermanos, conociéndole al Señor, porque el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo. El Señor ha estado aquí toda la eternidad. Nosotros somos los que pasamos aquí un corto de tiempo, hermanos, en el escenario de la vida humana. Y en ese corto tiempo el Señor nos considera. Y viéndola el Señor, hermanos, Él le habla a aquel hombre Simón y dice: ¿has visto esta mujer? Dice: mira, llegué a tu casa, no me diste agua para mis pies. Era la costumbre del judaísmo de aquel pueblo, mis hermanos. Lo vemos desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Pablo, con las mujeres viudas que lavaban los pies a los santos. Dice: no me diste agua. Dice: tampoco me diste beso. Dice: pero esta mujer, dice, no has dejado de enjugar con sus lágrimas mis pies y también de besarlos.
Y por eso le presenta esa situación en la cual, hermanos, la mujer aquella alcanza el perdón de Dios nuestro Señor. A ti te digo, mujer, tus pecados te son perdonados. Aleluya. ¿Cómo se sentiría aquella mujer, mis hermanos? De por sí ya estaba agradecida con el Señor. Ya desbordaba su alma delante de su presencia. Ya expresaba la grandeza de Dios nuestro Señor, como usted y yo que esta mañana hemos venido a cantarle esas alabanzas que a veces no nos las sabemos completas, pero que balbuceamos alguna frase o la repasamos, hermano. Todo eso le da la gloria a Dios nuestro Señor. Yo estoy seguro que aquella mujer, hermanos, se levantó de un brinco con gozo, con júbilo, con regocijo, pero con mucho agradecimiento a su corazón, porque finalmente los dos últimos versículos, para seguir adelante, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. Pregunta: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ahora ve en paz. Aleluya. Ya no estaría atormentada ella por los recuerdos de su vida pasada. Que el Señor reprenda al diablo, que a veces nos recuerda por ahí de pronto las cosas que en otro tiempo hacíamos, hermanos, y de las cuales ahora nos sentimos avergonzados. Pero la bondad de Dios nuestro Señor y su misericordia nos ha venido no tan solamente a cambiar, a regenerar, hermanos, sino también a transformar nuestra vida, a transformar nuestra mente. Ahora sabemos que somos hijos de Dios. Ahora sabemos que tenemos una esperanza viva en Él. Ahora sabemos que vamos a pasar la eternidad. Cuando nos vayamos de este mundo, no estamos, hermanos, con incertidumbre. Vamos a pasar la eternidad con Él. Aleluya. Porque esas son sus promesas, y esa palabra, hermanos, tiene su fiel cumplimiento. Denle esa ofrenda de palmas, hermanos, a nuestro Dios con todo su corazón. Aleluya. Hay una cosa, hermanos, un detalle muy importante que es bueno que quede claro también este tema, que la gratitud no expresada también es pecado. Se lo voy a repetir: la gratitud no expresada también es pecado. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando hacemos un favor o ayudamos a alguna situación y que ni siquiera, hermanos, las gracias nos dan? Y que quizás digamos gracias de perdida. Aquí nos han dicho gracias de perdida. Ahorita hace rato llegó una mujer por allí y pidió ahí una ayuda, y se le dio un cambio por ahí nomás, unas pocas monedas, y se fue muy contenta agradeciendo desde medio parcadero ahí. Gracias, muchas gracias, gloria a Dios. Pero cuando no se expresa, caemos, hermanos, en la posición de gente ingrata. Gloria a Dios. Aún, hermanos, donde vamos a lugares donde nos atienden, hermanos, de una forma especial, a los hoteles, a los restaurantes, el dejar una propina, hermanos, es un gesto y una manifestación de un agradecimiento. Quizá, hermanos, no deje el totalidad, su equivalente, ¿verdad? Creo que el mínimo en su ticket total, hermana Genoveva, creo que es el 15%. Ya mira el 20%, yo doy el 10%, pero no, ya voy a subir, hermanos. Gloria a Dios, veo la cuenta de $50, bueno, que sea $5. Pero, hermanos, le pregunto al hermano, por ella es manejadora en un restaurante aquí de la ciudad. Aleluya. Eso, hermanos, le da alegría a la mesera, le da alegría a la persona, a la recamarera, ahí donde usted disfrutó, tuvo sueños tranquilos, disfrutó la mesa. Hermanos, le es una correspondencia. Y si no puede siquiera hacer eso de privado, no podemos, hermano, no siempre estamos en esa posibilidad de pedir a manifestar un agradecimiento, ¿verdad? Ahí dejan a veces tarjetitas allí para que uno les escriba algo, y pues bueno, si más no lo quiere poner, díganle para ahí para la otra, ¿verdad? Dice hermano Nicolás, ahí para la next. Aleluya. Pero es bueno, mis hermanos, que nosotros desarrollemos esos hábitos. Si lo hacemos entre nosotros es algo bueno, pero si lo hacemos para el Señor, todavía es mejor, hermanos, porque el Señor no está necesitado de nada. Dice la palabra de Dios allá en el tiempo antiguo, dice que mío es el oro y mía es la plata. El Señor es el dueño de todo, aún de nuestras mismas vidas, gloria a Dios, hermanos. Pero es bueno que nosotros reconozcamos, aleluya, como lo dice el libro de los Salmos, reconocer que Él es Dios, Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos, aleluya. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, bendito nuestro Dios. Entonces, hermanos, qué importante es entender que nosotros dependemos de Dios, así como, hermanos, los peces dependen del agua. Fuera del agua ya no son nada, pero el agua ahí sigue.
Así como los árboles, las plantas, la vegetación, hermanos, dependen de la tierra. Y una vez que son sacados, ya no tienen, hermanos, oportunidad de seguir viviendo, hermanos. Y posteriormente, pues también mueren, se secan y se mueren. Pero la tierra ahí sigue. Y así mismo el ser humano, sin Dios, hermanos, no lo hacemos. Necesitamos al Señor, aleluya, gloria a Dios. Dios no necesita de nosotros, tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Nosotros necesitamos a Él, aleluya. Y en San Juan dice: sin mí nada podéis hacer, aleluya. Cuando entendemos estos principios, hermanos, eso nos ayuda a que desarrollemos una actitud de agradecimiento, hermanos. Hay peligros, hermanos, de mucha atención en el caminar de la vida, a saber, el peligro de la ingratitud, aleluya. Es un peligro grande porque nos podemos acostumbrar a ser ingratos, hermanos. Despreciamos a todo mundo que nos rodea, quizás hasta aquellos que nos trajeron a este mundo, o los que nos dieron la mano, los que nos ayudaron en su momento, y que gracias a ellos estamos donde estamos, aleluya. O no me va a decir que usted cuando llegó a este país ya venía con todo lo que tiene ahorita. Lo poco o lo que tengamos, hermanos, alguien fue el medio por el cual nos recomendó aquel primer trabajo, nos facilitó aún quizás hasta su crédito para que agarráramos un carrito para movernos. Nos regalaron por ahí unas mesas, unas sillas, unas cucharas, unos platos. Alguien nos dio la mano en un rinconcito de la casa. Por ahí quizás tuvimos un mes o 2 meses, 3 meses, un año, gloria a Dios. Y hermanos, alguien el Señor usó para que nosotros estemos donde estamos ahorita. Por eso es bueno siempre, mis hermanos, manifestar esa gratitud a aquellas gentes que de buen corazón, hermanos, nos expresaron su buena voluntad para con nosotros. Mira, traigo aquí algo en una nota. Dice que la ingratitud es una parte negativa de la sociedad. Si le pregunta a la mayoría de las personas si son ingratas, probablemente contestarán: por supuesto que no. Sin embargo, esta actitud está tan arraigada en sus vidas que no pueden admitir abiertamente o siquiera darse cuenta que son ingratas. Qué tremendo, mis hermanos, cuando nos hacemos, hermanos, conforme a un estilo de vida no correcto. Cuando aceptamos aquello que está alrededor nuestro, que aunque nos lo digan, nos lo marquen, o se enseñe, como se está haciendo en esta mañana, humildemente, así con mis pocas palabras, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Pero es importante que tomemos esto en cuenta, no sea que nos acontezca como aquel pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Deuteronomio capítulo 32, ahí registra un reclamo del Señor hacia aquel pueblo, un pueblo, hermanos, duro de corazón, que el Señor los tuvo que reconvenir en muchas ocasiones. Incluso, hermanos, hasta tuvo el Señor que disciplinarlos para que ellos captaran, hermanos, la importancia de ser un pueblo agradecido. Dígamelo si está por ahí, hermanos, o si está ya atento a Deuteronomio 32. Voy a leer una breve porción. Sígame con su vista, por favor. Aleluya. Dice, voy a saltear unos textos, hermanos, para obviar tiempo, al fin, que son escrituras que usted y yo conocemos. Si estamos en Deuteronomio 32. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Seguimos adelante. La corrupción no es suya, de los hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y luego el 6. Así pagas al Señor, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Brinca su vista, hermanos, hasta el versículo 15. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa,
Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y despertaron a celos con dioses ajenos y provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cercas que no habían temido vuestro Padre. Y el 18, si quiere y gusta leerlo conmigo. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor llama por testigos aquella naturaleza, los cielos, la tierra. Los llama, hermanos, puesto que no había algo más noble por lo cual el Señor pudiera demandarlos. Dice: escucha tierra y cielos, y yo hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. El Señor, hermanos, no recurre a algún personaje de esta tierra, porque los personajes de la tierra, hermanos, somos efímeros, somos pasajeros, estamos de paso en este mundo. Aún el más fuerte, hermanos, que pudiera haber en esta mañana aquí en este lugar, pues día tras día su energía se va agotando, y un día pasaremos, hermanos, solamente a la historia y posiblemente al recuerdo de nuestras familias. Pero el Señor, hermanos, recurre a aquello lo cual es permanente. Los cielos, la tierra pasarán, mis palabras, dice, no pasarán. Aleluya. Recurre a eso el Señor para testiguar acerca de la situación con aquel pueblo que el Señor los define, mis hermanos, por la boca de su siervo: pueblo loco o ignorante. Aleluya. Mire qué tremendo cuando el Señor habla, pero más tremendo es cuando nosotros entendemos que esa palabra es para nosotros. Pueblo loco e ignorante, dice la palabra aquí en esta porción de la Escritura. Así le pagas al Señor. No es tu Padre el que te creó, Él te hizo y te estableció. Y luego le hace referencia de los tiempos antiguos. No que el Señor nos reproche, hermanos, su bondad, su misericordia, su abundancia de bienes, hermanos. No lo reprocha el Señor, porque Él da, mis hermanos, las cosas sin medida, aún la sabiduría, aún, hermanos, lo que el Señor nos da el conocimiento, no nos lo reprocha. Pero sí exige el Señor, hermanos, reconviene para una correspondencia. Gloria a Dios, bendito nuestro Dios. Aquí los que estamos ya en otra etapa de nuestra vida, que ya tenemos hijos que crecieron y que quizá algunos tengamos ya nietos. ¿Qué esperamos, hermanos? No esperamos que nos vengan, nos paguen los biles. No esperamos que vengan y nos den un dinero cada 8 días. Ya ellos tienen su ritmo de vida, ya tienen sus compromisos. No esperamos, hermanos, que nos lleven cada semana al restaurante. Si nos llevan, pues gloria a Dios, gócese, aleluya. Pero si no es así, hermanos, lo único que queremos es una atención de parte de ellos. De vez en cuando una llamadita de perdida. De vez en cuando, mis hermanos, alguna atención de nuestros hijos, hermanos. Pero cuando no es así, ¿verdad? Dicen por ahí que ojos que no ven, corazón que no siente. Pues si allá se quedaron los parientes lejos, allá la casa donde nacimos y nos vio crecer, ya quedó lejos aquellos parientes, los padres, los hermanos, los familiares, ya que nos interesan, hermanos. Pero qué bonito es cuando usted y yo nos acordamos. Mínimo una llamadita, mis hermanos. Una llamada: estamos bien por acá, no sé Corea cómo están, y estamos orando por ustedes, y eso trae alegría. Ya habló el hijo, ya habló la hija, ya estamos en contacto. Y así cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas delante de la presencia del Señor, hermanos, sea en el altar, sea en su casa, aún manejando, usted cierra ahí de pronto, hermanos, sus pensamientos. No cierre sus ojos, pero cierre sus pensamientos que son tan ligeros, hermanos, y empieza a alabar a Dios. Todo eso sube hasta la presencia del Señor. Aleluya. Porque el Señor no conoce, hermanos, ni tiempo ni distancia. El Señor es eterno. El Señor donde quiera está. Aleluya. Y en esa confianza nosotros nos envolvemos, y en esta tarde le damos las gracias al Señor por esa tremenda y grande bendición. Aleluya. Hay bastante que decir acerca de la ingratitud de aquel pueblo antiguo, pero enfocando a esta lectura, mis hermanos, usted la puede ver en su casa con más calma. Por esa razón damos las citas para que usted las apunte o les ponga ahí un separador. Dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó el Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca
que no habían temido vuestros padres. Y de la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios, tu creador. Aleluya. ¿Quién es esa roca, hermanos, inconmovible de los siglos? ¿Quién más sino nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Es la roca de los siglos, gloria a Dios, la cual, hermano, ya en la revelación que recibió Pedro, el Señor le dijo por sus labios: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Aunque la tradición popular crea que es una expresión hacia Pedro, hermano, el Señor estaba hablando a sí mismo. Él era la roca eterna. Pedro, el nombre de Pedro, hermanos, es piedra pequeña, pero la roca de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Dice: de esta roca que te crió te has olvidado, porque engrosaste, te extendiste tus tiendas, tus bienes crecieron día tras día y empezaste a olvidarte de tu Dios. Aleluya. Que nosotros, como pueblo de Dios, hay que reconocer siempre, mis hermanos, que en su bondad el Señor nos ha bendecido. Simplemente, hermanos, nomás con la salud. El hombre más rico, más multimillonario de esta tierra, ¿de qué le sirve si no tiene salud siquiera ni para tomarse por allí un juguito o una soda? Aleluya. Hermanos, el Señor nos ha bendecido en gran manera. Aleluya. No menospreciemos el favor de Dios. Lo poco, lo mucho que hasta el día de hoy, hermanos, tenemos, se lo debemos a Él. Gloria a Dios. Alabamos su precioso nombre, porque su misericordia es nueva cada mañana. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Reciba el Señor, hermanos, la alabanza, reciba el Señor la adoración. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, hermanos, muy conocido del pueblo de Dios: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. ¿Por qué no lo decimos juntos, hermanos? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque, hermanos, somos muy dados a olvidarnos, de olvidar de los favores, de olvidarnos, hermanos, a veces hasta de quien nos dio la mano, decía hace rato, pero más aún del Señor, hermanos, porque no lo vemos. No lo vemos, y cuando menos pensamos, hermanos, quizá de pronto andemos por otros caminos. Aquel pueblo dio espalda al Señor, levantaron dioses en el desierto, ¿verdad? Y bueno, que en realidad no eran dioses, era nomás un becerro de oro. Se dijo dioses, hermanos, ¿verdad? Por una expresión así aumentativa, para darle más realce, pero era solamente el becerro de oro. Danzaban alrededor de él, mientras Aarón, el sacerdote, le decía: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Oiga, hermanos, qué poca convicción. Aleluya. Pablo, apóstol de Jesucristo, reconviene a aquellos hombres de la iglesia de Galacia, los Gálatas. Dice: ¿quién nos fascinó? Dice otra versión: ¿quién nos embarazó para que tan pronto hayas sido traspasado, hayas pasado de la verdad a la mentira? ¿Por qué, hermanos? Porque en ocasiones creemos nomás lo que nos conviene y cuando nos conviene. Pero al Señor, hermanos, hay que reconocerle en todo tiempo. Aunque aquella palabra sea dura, aunque las cosas, hermanos, no vayan sobre ruedas, aunque de pronto parezca, hermanos, que el Señor se olvidó de nosotros, hermanos, el Señor solamente nos está procesando. Aleluya. Y Él quiere que usted y yo siempre tengamos un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, nos va a acercar más a Dios. El corazón contrito y humillado nunca lo despreciará el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Corazón contrito y humillado nunca, mis hermanos, lo despreciará el Señor. Aleluya. La ingratitud también endurece, mis hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la ingratitud no viene de parte de Dios. ¿Se acuerdan del caso de los 10 leprosos, hermanos? Podíamos estar, hermanos, ¿verdad?, dando todas estas lecturas, pero son ejemplos muy conocidos. Por el que está apuntando de pronto, por ahí está en Lucas capítulo 17. Aquellos 10 leprosos, hermanos, ellos estaban confinados a vivir a las afueras de las aldeas. Ellos no pueden acercarse más que a una sola distancia. Cuando pasaban las caravanas, que pasaban las gentes por allá en el rumbo que se encontraban los leprosos, ellos, hermanos, tenían que ponerse sobre ellos un saco. Era, no crea como el saco mío, no, un saco, hermanos, que los distinguiera que eran gente leprosa. Y aparte de eso, con una campanilla, con lo cual gritaban ellos, haciendo sonar fuerte la campana: soy leproso, soy leproso, soy leproso. Porque era una enfermedad contagiosa en la cual no había cura en su momento. Aleluya. Pues bien, allá había 10 leprosos que escucharon la fama del divino maestro. Un día nosotros escuchamos, hermanos, de un Cristo de poder, que sana, que salva, que perdona pecados. Aleluya. Y que ese Dios maravilloso tuvo misericordia
misericordia de nosotros, mis hermanos. Aquellos hombres se acercaron a donde el maestro, aleluya. El Señor guardó su distancia conforme el rito de Moisés, hermanos, pero en los aquellos leprosos tomaron valor, gloria a Dios. Quizá, hermanos, nadie pagara ni un centavo por nuestras vidas, por nosotros cuando estábamos en los caminos de la maldad, aleluya, pero el Señor ahí estaba esperándonos con sus brazos abiertos. Aquellos leprosos se acercaron, gloria a Dios, y fueron limpios al instante de su lepra, que los había separado de su familia, los había apartado de la sociedad. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense con los sacerdotes. Y allí van bien contentos. ¿Cómo no iban y contentos, hermanos? Si aquella enfermedad que los tenía agobiados de años, aleluya, les había sido causa quizás hasta de ver la destrucción de sus familias, algunos seres queridos que ya habían partido de este mundo, no pudieron ir al funeral de ellos por causa de esa enfermedad. Y el Señor solamente dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero hubo uno, mis hermanos, hubo uno que no se fue con los demás. Dicen que él regresó, aleluya, regresó y adoró al Señor, aquel que le dio la sanidad. Vino a agradecerle, vino con un corazón, hermanos, con disposición, lleno de agradecimiento. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Que no fueran 10 los que fueron sanos. Y si nomás tú has regresado. Y dice que aquel ni siquiera del pueblo de Dios, hermanos. Oiga, qué ironía, aleluya. De los que nos jactamos de decir que somos la iglesia verdadera, que tenemos la revelación del nombre, que somos, hermanos, gente que solamente nosotros tenemos la revelación y que tenemos, hermanos, solamente nosotros la entrada al reino de los cielos. Y que venga alguien de pronto, hermanos, totalmente ajeno a la vida cristiana, hermanos, una persona que quizás sea la primera vez que escucha la palabra, abre su corazón y se entrega a Cristo, hermanos, con todas sus fuerzas. Hermanos, que en aquel día el Señor lo llama: venid, bendito de mi Padre, gloria a Dios, aleluya. Porque esa es la gente que va a entrar allá con el Señor, hermanos, la gente agradecida, la gente que sabe reconocer la dependencia de su vida hacia el Señor, aleluya, que Él es el único que nos ha rescatado, nos ha salvado de una vida vana y nos ha dado una nueva esperanza. ¿Dónde estuviéramos el día de hoy si no hubiéramos venido a este servicio, hermanos? Quizá anduviéramos por ahí de shopping, quizá anduviéramos por ahí en los restaurantes, quizá por allá en los pasatiempos de la vida, en el parque. Aquí está cerquita la feria, ¿verdad? Muy cerquita. Yo no voy porque a veces, hermanos, está muy caro ahí la feria, aleluya. Pero pudiéramos estar haciendo las cosas, hermanos, no digo cosas así reprobables, pero ocupados en cosas muy diferentes a la vida cristiana. Pero gracias a Dios que aquí estamos, hermanos. Apartamos un ratito de nuestra vida para venir a decirle al Señor: Señor, yo te sigo necesitando. Yo, Señor, necesito que tú tengas misericordia de mí, que conteste las peticiones de mi corazón. Y el Señor, que es tan bueno, hermanos, el Señor que es tan misericordioso, dice su palabra que sus oídos están atentos a las oraciones de sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos creemos esto, mis hermanos? ¿Cuántos hemos recibido de esta manera la respuesta de Dios nuestro Señor, hermanos, en toda situación, en toda necesidad? Aquel hombre, hermanos, sin duda alguna, no tan solamente recibió la sanidad de su cuerpo. Vaya pasando los hermanos del grupo Alabanza, por favor. Ya faltan 10 para las 12. Vamos a un tiempecito para los que sean gustosos pasar al altar, mis hermanos, aleluya. Aquel hombre, dice la Escritura, que también le fueron perdonados sus pecados. Como la mujer aquella, hermanos, de la lectura del principio, que el Señor, hermanos, fue alegrado por su actuación, de que vino hasta sus plantas y derramó aquel alabastro, de aquel perfume, hermano, de precio muy alto. Hermanos, alcanzaron el perdón de sus pecados. Nadie puede perdonar pecados en esta tierra, mis hermanos, hermanas, personas que nos acompañan, sino a saber nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por toda la humanidad, por los que han existido, por los que ahorita estamos en este tiempo y aún por los que vienen, hermanos, también atrás de nosotros hasta que el Señor venga. Hermanos, nunca podremos pagarle al Señor. Es más, no digo pagarle, abonarle siquiera el favor divino. Y lo que Dios nuestro Señor, hermano, recibe es ese agradecimiento
de nuestro corazón, que nosotros podamos abrir nuestros labios con toda libertad en esta mañana y decirle: gracias, Señor, gracias por haber bendecido mi vida, por haberme permitido conocerte, por tener, Señor, este privilegio tan grande de que haya paz dentro de mi corazón en medio de las tormentas de la vida, y tener una esperanza viva de un día estar en tu presencia. Aleluya. No hay incertidumbre, no hay duda, mis hermanos, de qué va a pasar con nosotros cuando partamos de este mundo. Hay una seguridad plena con todas nuestras deficiencias, hermanos, con todas nuestras debilidades. Si rendimos nuestra vida al Señor, confesamos delante de Él nuestro pecado, mis hermanos, el Señor, hermanos, es tan bueno, el Señor es tan amoroso, que cuando usted y yo, hermanos, nos acercamos así confiadamente delante del trono de su gracia, el Señor, hermanos, nos confirma. Hay, hermanos, un sentir precioso cuando sentimos el perdón de Dios nuestro Señor. ¿No le gustaría esta mañana pasar al altar? Y si no alcanza el lugar aquí, hermanos, allí en su lugarcito, ahí puede doblar sus rodillas. Si no puede hincarse, ahí parado, cierre sus ojitos y vamos, hermanos, con una alabanza que nos lleven los hermanos músicos. Vamos a orar unos 5 minutos de perdida. Dale gracias a Dios por esta pequeña palabra, este mensaje, hermanos, humilde, pero lleno del poder de Dios nuestro Señor. Amantísimo Dios y eterno Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos muchas gracias, Señor bendito, por este tiempo en el cual hemos pasado, Padre Santo, en este día aquí en tu casa, en tu presencia. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia, Cristo bendito, que estar en tu casa, Padre, donde se alaba y glorifica tu precioso nombre. Por eso el salmista decía: mira cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, porque allá envías bendición y vida eterna. Esta mañana, Señor, tu pueblo ha doblado sus rodillas. Esta mañana,